Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más en esta campaña Descifrando el Padre Nuestro, desentrañando el Padre Nuestro. Y ya la semana pasada escuchamos esa petición: venga a nosotros tu reino, y que venga ese reino de nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas, a nuestros corazones principalmente. Y ahora en la siguiente petición vamos a pedir que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y por medio de esta petición vamos también a pedir ese don de ciencia, que es dar esa luz, ¿verdad?, para valorar las cosas por su nombre. Toda la creación, las criaturas, todo lo que existe, debo de, ¿verdad?, encauzarlo según el querer de Dios, el orden de Dios, que me dé la ciencia suficiente para valorar todo cuanto existe. Y también bienaventuranza los que lloran derramarán lágrimas para que en su momento sean consolados. La voluntad de nuestro Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Él usa de paciencia, no queriendo que algunos perezcan. Su mandamiento, que resume todos los demás y que nos dice toda su voluntad, es que nos amemos los unos a los otros, como Jesucristo nos ha amado. En Cristo y por medio de su voluntad humana, la voluntad del Padre fue cumplida perfectamente y de una vez por todas. Jesús dijo al entrar en el mundo: he aquí que yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Solo Jesús puede decir: yo hago siempre lo que le agrada. En la oración de su agonía acoge totalmente esta voluntad: no se haga mi voluntad sino la tuya. He aquí porque Jesús se entregó a sí mismo por nuestros pecados, según la voluntad de Dios. Nosotros somos radicalmente impotentes para ello, pero unidos a Jesús y con el poder y la fuerza del Espíritu Santo, podemos poner en sus manos nuestra voluntad y decidir escoger lo que su Hijo siempre ha escogido: hacer lo que agrada al Padre. Por eso pedimos en esta petición: hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Que se haga tu voluntad, Señor, siempre. Lo que a ti te agrada, tus deseos, tus quereres en mi vida. Adheridos a Cristo, podemos llegar a ser un solo espíritu con Él y así cumplir su voluntad. De esta forma se hará tanto en la tierra como en el cielo. Considerad cómo Jesucristo nos enseña a ser humildes, haciéndonos ver que nuestra virtud no depende solo de nuestro esfuerzo, sino de la gracia de Dios. Él ordena a cada fiel que ora que lo haga universalmente por toda la tierra. Porque no dice que tu voluntad se haga en mí o en vosotros, sino en toda la tierra, para que el error sea desterrado de ella, que la verdad reine en ella, que el vicio sea destruido en ella, que la virtud vuelva a florecer en ella y que la tierra ya no sea diferente del cielo. Nos dice San Juan Crisóstomo. Por la oración podemos discernir cuál es la voluntad de Dios y obtener constancia para cumplirla. Jesús nos enseña que se entra en el reino de los cielos no mediante palabras, sino haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no solo el que diga Señor, Señor, entrará al reino, y por dentro tiene un corazón de lobo voraz, un corazón corrupto, un corazón malvado, sino Dios quiere que hagamos de verdad en nuestro obrar, en nuestra vida diaria, el cumplimiento de su voluntad, el cumplimiento de sus mandamientos, para poder poseer ya en esta tierra la vida eterna, la vida del cielo. Si alguno cumple la voluntad de Dios, a ese le escucha. Tal es el poder de la oración de la Iglesia en el nombre de su Señor, sobre todo en la Eucaristía. Es comunión de intercesión con la Santísima Madre de Dios y con todos los santos que han sido agradables al Señor por no haber querido más que su voluntad. Así es que también por medio del don de ciencia, el Espíritu Santo nos enseña a no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Y así por este don le pedimos a Dios que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo.
En efecto, el corazón del hombre es recto cuando concuerda con la voluntad divina. Esto es lo que hizo Cristo. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. En efecto, Cristo, en cuanto Dios, tiene una misma voluntad con el Padre, pero en cuanto hombre tiene voluntad distinta de la del Padre. Y en cuanto a esa voluntad, Él declara que no hace su voluntad, sino la del Padre. Y por eso nos enseña a orar y pedir, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo primero que Dios quiere para nosotros es que poseamos la vida eterna. Así es que cuando el hombre consigue la vida eterna, se salva. Y tal es la voluntad de Dios. La voluntad de mi Padre que me ha enviado es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, posea la vida eterna. Esta voluntad ya se cumplió en los ángeles, en los santos que están en la patria, porque ven a Dios y lo conocen y gozan de Él. También es voluntad de Dios respecto a nosotros que guardemos sus mandamientos. En efecto, cuando alguien desea algo, no solo quiere lo que desea, sino todas las cosas por las que alcanzan aquello. Así el médico que desea que el enfermo obtenga la salud, quiere también la dieta, la medicina y lo demás de este género. Ahora bien, Dios quiere que poseamos la vida eterna. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Así es que el que quiere que cumplamos sus mandamientos, que vuestra obediencia sea conforme a la razón, para que distingáis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo agradable, lo perfecto. Esta voluntad de Dios es buena por ser útil. Yo soy el Señor que te enseña lo que es provechoso. Esta voluntad es perfecta por ser honesta. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Así es que cuando decimos hágase tu voluntad, oramos por nuestro cumplimiento de los mandamientos de Dios. Bien, hermanos, realmente es muy importante en esta petición, ¿verdad? Conformar nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros sentimientos según el querer de Dios. Porque sabemos que nuestra voluntad es caprichosa, ¿verdad? Nuestro cuerpo nos pide cosas, ¿verdad? Nuestro entendimiento a veces nublado por la oscuridad de las pasiones nos pide hacer cosas malvadas. Nos pide, ¿verdad?, ofender a Dios, ofender al hermano, ofender a los familiares. Y por eso tenemos que pedir en esta petición, Señor, que se haga siempre tu voluntad. Que me des la fuerza para cumplir tu voluntad. A pesar del sufrimiento, del dolor que puede estar viviendo, que puede estar pasando, dame esa gracia, Señor. Necesito cumplir tu voluntad siempre en mi vida. Nos dice San Agustín en su comentario, quien te creó sin ti, no te justificará sin ti, porque Él quiere que el hombre coopere. Convertíos a mí y yo me convertiré a vosotros. Y San Pablo lo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Entonces vemos, necesitamos también cooperar. La salvación depende de cada uno de nosotros. La salvación depende de la voluntad de cada uno de nosotros. Por eso tenemos que cooperar en esta petición. Señor, que se haga tu voluntad siempre en mi vida, en la tierra como en el cielo. Siempre que se haga tu voluntad. Pero también el apóstol San Pablo se da cuenta de esa ley, de esa lucha dentro de sí mismo. Advierto otra ley en mis miembros que resiste a la ley de mi razón. La carne tiene apetencias contrarias al espíritu y el espíritu las tiene contrarias a la carne. Así que hay una guerra incesante entre la carne y el espíritu. Y el hombre continuamente se echa a perder por el pecado. Sin embargo, la voluntad de Dios es que el hombre sea restablecido en su primer estado. O sea, que en su carne no haya nada contrario a su espíritu. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Pues bien, pidamos, hermanos, en esta petición, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que de verdad nosotros podamos vivir y clamar y pedir. Si te sientes débil, te sientes frágil, te sientes apenado por tu debilidad, por tus pecados, por tus miserias, clama a Dios. Clama en esta oración.
del Padre nuestro, que se haga siempre su voluntad. Aunque a veces venga con lágrimas, venga con dolor, venga con crucis, venga con sufrimiento, venga con pruebas grandes. Pidamos al Señor esta gracia de cumplir su voluntad y Él nos dará la fuerza y la gracia para seguir adelante, seguir luchando en nuestro caminar hacia la patria eterna. Amén.